Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café, a nuestra serie Coffee and Crime y a esta segunda parte del caso de los hermanos Menéndez. Si no has visto la primera parte, te sugiero que la veas para que así sepas de qué voy a estar hablando en esta segunda parte, valga la redundancia. Voy a dejar el enlace en la cajita de información del video y aquí arribita. Antes de comenzar, quiero recordarles, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, regálame dedito arriba, comenta, comparte el video. Todo eso ayuda a que el canal crezca. Te doy las gracias de antemano. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Brevemente, Lyle y Eric Menéndez asesinaron a sus padres, José, de 45 años, un ejecutivo del mundo de entretenimiento, y Kitty, de 47, en su mansión en Beverly Hills el 20 de agosto de 1989. Para el momento de los hechos, Lyle tenía 21 años y Eric 18. Los jóvenes fueron criados entre lujos, las mejores escuelas, viajes, todo lo que el dinero pudiera comprar. Ellos presumían de su riqueza, especialmente Lyle. Vestían ropa de diseñadores, no les gustaba seguir las reglas o tener ninguna responsabilidad. Lo único que le gustaba e interesaba era jugar tenis y los dos eran muy buenos, a un punto que eran casi profesional, especialmente Eric. Se sabe que los hermanos Menéndez cometieron los asesinatos. Lo que aún se debate hasta el día de hoy es por qué lo hicieron. En esta segunda parte les voy a compartir algunas de las cosas que salieron a relucir durante el juicio. Durante las primeras semanas después de los asesinatos, la policía se centró en personas que podrían haber tenido motivos para asesinarlos. La primera línea de investigación fue que había sido la mafia, porque la empresa que José trabajaba tuvo vínculos con el crimen organizado en el pasado y antes que se convirtiera en Caracol Pictures. Sin embargo, los investigadores no estaban tan seguros de que había sido la mafia, porque por lo general los sicarios de la mafia mantienen las cosas más ordenadas y simples. Le hubieran dado un tiro a José en la cabeza o en la nuca, como fue en este caso, y listo, se van. Ningún asesino a sueldo se hubiera detenido a recoger los casquillos y la mafia nunca hubiera matado a la esposa. Pero José tenía 6 impactos de balas y Kitty 10. Otra línea de investigación es que pudo haber sido un robo que salió mal, a pesar que esas cosas no ocurrían en Beverly Hills. Pero Lyle confirmó que no fue un robo porque no faltaba nada de valor en la casa. Todo estaba intacto. Lo que sí descubrieron mientras entrevistaban a los colegas de José y empleados de la empresa fue que él era un hombre despreciado por casi todos los que trabajaban para él. A él le encantaba humillar a los empleados en las reuniones frente a sus compañeros de trabajo. Le encantaba despedir a la gente y también amenazar a los empleados con no darle el bono navideño unos días antes de la Navidad. A pesar de todo, esos socios y empleados de la empresa fueron descartados como sospechosos. En los meses después de los asesinatos, los hermanos Menéndez no actuaron como jóvenes que recientemente habían encontrado a sus padres muertos. Todo lo contrario, actuaron como dos tipos que se acababan de ganar la lotería. La conducta de los hermanos Menéndez empezó a llamar la atención de todos. No parecían hijos que estaban sufriendo por el asesinato de sus padres. En los primeros 3 meses, ellos se gastaron casi $1,000,000. Lyle se compró un Rolex, un Porsche, ropa de diseñador. Se compró hasta un restaurante en Princeton, el cual era su favorito y quería entrar en el mundo de los negocios como su padre. Además, contrató guardaespaldas con la teoría de que la mafia lo perseguía. Se alojó en hoteles caros e hizo compras con la tarjeta American Express de su padre por $90,000. Por otra parte, Eric era más sencillito. Se compró un Jeep Wrangler, le pagó $50,000 a un entrenador de tenis e hizo una inversión de $40,000 en un concierto de rock, pero fue estafado por su socio. Ambos también se fueron a unas lujosas vacaciones en primera clase y se hospedaron en los hoteles más lujosos. Los hermanos no regresaron a vivir a la casa familiar en Beverly Hills. Se fueron a vivir a 2 lujosos penthouse en Marina del Rey. Ambos jóvenes decidieron no continuar con sus estudios universitarios. Los detectives comenzaron a observarlos muy de cerca. Se enteraron que ellos eran los únicos beneficiarios y heredarían unos $14 millones.
Además, durante un segundo interrogatorio hubo algunas inconsistencias sobre dónde habían estado la noche del asesinato y eso comenzó a levantar más sospechas. Lyle cambió la hora y el lugar de donde habían estado esa noche, dijo que fueron a una cata de vinos o a un festival de comida en Santa Mónica y luego fueron al cine a ver la película de Batman. Cuando las autoridades revisaron la casa de la familia Menéndez, encontraron una computadora en una de las habitaciones. En esa computadora había un archivo que al parecer contenía un Nuevo Testamento de José. Sin embargo, ese archivo había sido borrado permanentemente. Los expertos en informática de la policía no pudieron recuperarlo. Luego se enteraron que Lyle había estado preguntando cómo borrar un archivo permanentemente. Recuerden que les comenté en la primera parte que el primer testamento o el testamento original que José había redactado lo hizo en el 1980. Por lo tanto, pensaron que tal vez él lo estaba actualizando. También consideraron la posibilidad que en esta actualización él dejaría afuera a sus hijos. Lo que dio un giro al caso fue la propia confesión de Eric a su terapeuta Jerome Osiel 2 meses después de los asesinatos. Él estaba teniendo pesadillas sobre la muerte de sus padres y llamó a su psicólogo. En el video anterior les compartí que la licencia del psicólogo estaba a punto de ser revocada por conductas no muy éticas. El 31 de octubre de 1989, Osiel accedió a encontrarse con él. Eric le pidió que fueran a caminar por el parque que quedaba cerca del consultorio. Caminaron por un rato, Eric conversó que se sentía deprimido. Las imágenes de sus padres no lo dejaban tener tranquilidad. Él confiaba mucho en Osiel, se sentía cómodo hablando con él. Ya cuando estaban caminando de regreso, Eric se detiene y le dice: nosotros lo hicimos, matamos a nuestros padres. Yo imagino que el terapeuta se quedó como que en shock. Ya luego dentro del consultorio, Eric continuó contándole con lujos y detalles lo que habían hecho. Dijo que la idea la habían tenido unas semanas antes de los asesinatos mientras veían una película en la televisión llamada The Billionaire Boys Club, donde un grupo de jóvenes adinerados de Beverly Hills estuvieron involucrados en un asesinato. Eric quedó fascinado con el drama y llamó a Lyle para que la vieran juntos. Le contó que creían que su padre los iba a desheredar. Ambos creían que José estaba en proceso de hacer un Nuevo Testamento para dejarlos fuera. Dijo que su padre había sido un tirano, dominante y controlador. También le hizo mucho daño a su madre. A Kitty no querían matarla, pero si la dejaban viva, ella podía ser un testigo. Además, pensaron que le estarían haciendo un favor porque ella no estaba contenta con su vida y sufría de depresión. A pesar que le habían disparado 2 veces, ella no murió. Así que tuvieron que ir al carro, buscar más cartuchos, recargar la escopeta y terminar con ella. Eric también le contó cómo lograron comprar las armas. Ellos manejaron hasta San Diego, que queda 2 o 3 horas de Beverly Hills. Usaron una identificación de un compañero de la Universidad de Lyle. Ellos habían sido compañeros de habitación, tuvieron un problema, el joven se fue, pero se le quedó su cartera. Así que Lyle se quedó con ella y utilizó la identificación, la licencia de conducir de su ex compañero para comprar las escopetas. Eric fue el primero en entrar a la sala donde se encontraban sus padres mirando una película. Le dispararon en la nuca a quemarropa, luego a la madre. Ya le comenté todo eso en la primera parte. Luego del crimen se dieron un baño y removieron la ropa ensangrentada, la cual luego botaron en el basurero de una estación de gasolina. Las escopetas fueron arrojadas en el área de Mulholland, muy conocida por los cañones, y hasta el día de hoy nunca fueron encontradas. Eric llamó a su hermano para que fuera a la sesión. Cuando Lyle llegó al consultorio, se enteró que su hermanito le había confesado absolutamente todo al psicólogo. Yo imagino la cara de Lyle. Me imagino que en ese momento quería matar a su hermano, porque para ellos nadie iba a sospechar que fueron ellos los que asesinaron a sus padres. Tuvieron una segunda sesión el 2 de noviembre y otra en diciembre. Según el testimonio de Osiel, los hermanos estaban convencidos que habían cometido el crimen perfecto. Osiel tenía un debate interno, no sabía si denunciarlo con las autoridades o quedarse callado. Además estaba el tema de confidencialidad entre psicólogo y paciente, pero ese pacto se rompió cuando los jóvenes cometieron el grave error de amenazar con matarlo si decía algo. Un gravísimo error.
Cuando Lyle lo amenazó, el psicólogo se asustó tanto que él le contó absolutamente todo a su amante, una mujer llamada Judalon Smith, por si algo le pasaba. Aunque Lyle le dijo, no te voy a matar, fue relajando, más bien para asustarlo. Lo que Lau y Eric no se imaginaban es que las 3 sesiones fueron grabadas por el terapeuta. En otras palabras, las confesiones de los asesinatos estaban grabadas en diferentes cintas o cassettes. Según Judalon, la amante de Osiel, ella había escuchado la confesión detrás de la puerta de la oficina del terapeuta. Supuestamente ella dijo que Osiel la mandó a escuchar después de la primera sesión, pero luego él desmintió esa versión. Dijo que él nunca le había pedido a ella que estuviera escuchando detrás de la puerta. Ella nunca estuvo ahí. Y yo me pregunto, ¿cómo ella se enteró de lo que había ocurrido? Él tuvo que decírselo, porque otra cosa es que él desmintió que fueran amantes, porque supuestamente ella dice que ella era su paciente, él dice que no era su paciente. Esto es un lío, señores, un lío y no de ropa. Osiel rompió la relación con su amante, con Judalon, y para vengarse de él, ella fue al departamento de policías de Beverly Hills, se sentó con los detectives por casi 6 horas y contó absolutamente todo lo que sabía, incluyendo sobre las grabaciones. Por cierto, la relación entre esos dos es un circo. No voy a entrar en detalles porque siento que no es relevante en este caso. Pero bueno, ella le proporcionó a la policía toda la información que necesitaban para arrestar a los hermanos Menéndez, pero tenían que esperar hasta obtener una orden del juez. Mientras tanto, la policía contactó al mejor amigo de Eric llamado Craig Signarelli para que con un micrófono oculto le preguntara sobre el crimen de sus padres. Fueron a almorzar y Craig le preguntó a Eric si tuvo algo que ver, pero él lo negó. La Corte Suprema de California determinó que las cintas de las confesiones podían ser usadas como prueba. Los investigadores de inmediato obtuvieron una orden de allanamiento para obtener las cintas grabadas por el psicólogo y él se convirtió en el testigo estrella de la fiscalía. Luego de 7 meses sin evidencias pero con sospechas, arrestaron a los hermanos Menéndez. En marzo de 1990, Lyle fue arrestado. Él no se resistió al arresto. Fue detenido sin fianza en la prisión de Los Ángeles en espera de cargos. Eric se encontraba en Israel en un torneo de tenis. Cuando se enteró del arresto de su hermano, regresó y se entregó. La familia Menéndez, es decir, la abuelita y tías, los apoyaron al 100% y no creían esas acusaciones, especialmente la abuela de 72 años, tenía 72 años en ese entonces. El juicio comenzó en 1993. Los hermanos iban a ser juzgados juntos, pero cada uno tenía un jurado independiente. El juez permitió que el juicio fuera transmitido por televisión. El país entero seguía este caso y se volvió muy mediático. Los Menéndez se convirtieron en celebridades. Eran atractivos, educados, iban muy bien vestidos a la corte, parecían estrellas de Hollywood. Además, contrataron a la mejor abogada defensora, Leslie Abramson. Ella peleó a capa y espada para que las grabaciones del psicólogo no fueran permitidas en el juicio y aceptadas como evidencias. Pero el juez determinó que sí se podían usar por la amenaza de muerte hacia el psicólogo y su vida había corrido peligro. Osiel testificó que los hermanos asesinaron a José porque él ejercía un gran control sobre ellos y los hacía sentir inferiores. La abogada defensora describió a José como un hombre cruel, exigente y perfeccionista. Los hermanos llevaban una vida de constante abusos por parte de su padre, especialmente abuso sexual. Kitty fue descrita como inestable, una alcohólica y adicta a las drogas. Lyle y Eric admitieron haberle disparado a José y a Kitty, pero dijeron que lo hicieron por temor a que sus padres los mataran para evitar que ellos denunciaran los abusos sexuales por parte de José. Eric más que Lyle. Supuestamente Eric había sido abusado por aproximadamente 12 años, entre los 6 y los 18 años, mientras que Kitty se hizo la desentendida. Cuando Lyle se enteró, decidió confrontar a su padre y decirle que dejara de molestar a Eric. Alegadamente, José le contestó lo siguiente: «Él es mi hijo y haré lo que quiera con él». Su abogada insistió que los asesinatos fueron en defensa propia, ya que los hermanos afirmaban que el abuso por su padre durante años ocurrió sin que su madre los defendiera. No voy a entrar en detalles respecto a los abusos que alegadamente ocurrieron porque si no, YouTube me tumba el video. Pero durante sus testimonios, los hermanos fueron muy gráficos con las cosas que José les hacía y los objetos que utilizaba. Les decía que ese era su secreto y si decían lo que sucedía a puertas cerradas,
cosas malas le sucederían. Eric también confesó sobre todos los abusos físicos que recibió por parte de José. Dijo que cuando estaba practicando natación, José quería que él fuera el más rápido, por lo tanto le decía que tenía que aguantar la respiración por más tiempo. Eric le decía que no podía aguantar la respiración por tanto tiempo. José se enfurecía cuando le decía esto, lo agarraba del pelo, le sumergía la cabeza en agua y lo dejaba ahí por 20-30 segundos. Él lo hacía repetidas veces y esa era su forma para que Eric entrenara sus pulmones. Eric decía que él sentía mucho temor, pensaba que en una de esas se ahogaría. Y eso José lo hacía cuando eran niños. También dijo que los ponía a hacer ejercicios y pobre de ellos si decían que estaban cansados. Eric dijo que donde quiera que había una barra, él lo ponía a hacer push-ups. Justo cuando se estaba cansando y quería saltar porque ya estaba muy cansado, José lo agarraba de los pies y lo levantaba para que Eric no se soltara, porque si lo hacía, se iba a caer de cara. Entonces a Eric no le quedaba más remedio que seguir agarrado de la barra. Dijo que su padre disfrutaba hacer eso, verlo llorar y rogarle para que lo bajara. Le preguntaron qué hacía su madre cuando ella veía eso. Él dijo que ella no intervenía cuando José hacía esas cosas. Los fiscales alegaron que no había evidencia de esos abusos y acusaron a los hermanos de haber asesinado a sus padres para quedarse con su multimillonaria fortuna. Además, el psicólogo declaró que ellos nunca le hablaron sobre esos supuestos abusos sexuales. Sin embargo, una prima que pasó los veranos con la familia Menéndez testificó en el primer juicio que Lyle le confió sobre el presunto abuso sexual en el verano de 1976. En ese momento, Lyle tenía 8 años. Una noche ella estaba en su habitación cambiando las sábanas de la cama. Lyle entró muy preocupado con un semblante muy serio y le preguntó si podía dormir en la otra cama junto a la de ella. Lyle le dijo que tenía miedo de dormir en su propia cama porque su padre y él se habían estado haciendo cosas. Usen su imaginación. Esa prima, quien ya era mayor de edad en ese entonces, le informó a Kitty lo que Lyle le había confesado, pero Kitty no le creyó. Luego Kitty fue a la habitación de la prima y se llevó a Lyle para su habitación. Ella asegura que él tenía miedo de dormir en su propia cama porque temía que su padre entrara y lo molestara esa noche. Ella asumió que Kitty había puesto fin al abuso porque Lyle nunca volvió a hablarle de eso. Durante el juicio también salió a relucir que a los 14 años Lyle todavía mojaba su cama y que sus padres ponían las sábanas mojadas y malolientas en la mesa del desayuno para avergonzarlo. La defensa también dijo que hasta la edad de 15 años, Kitty periódicamente sometía a Eric a inspecciones físicas de sus partes íntimas, a lo que ella llamaba "vamos a revisarte". Durante uno de los testimonios de Lyle, dijo que Kitty no era la madre perfecta que todos creían. Se enfurecía con facilidad, lo llamaba bastardo y una vez cuando él tenía 7 años le gritó: "Ojalá nunca hubieras nacido". Resulta que ella siempre vivió resentida porque no pudo cumplir su sueño de llegar a ser una reconocida actriz o estar en el mundo del entretenimiento, porque quedó embarazada y luego decidió ser una ama de casa. Alegadamente, ella nunca quiso tener hijos y sentía que ellos le habían arruinado la vida y por eso los resentía. Los hermanos dijeron que ella era una pésima ama de casa. Tampoco fue una madre amorosa o responsable. Se le olvidaba recogerlos de la escuela o de las prácticas de tenis. Casi siempre llegaba tarde. Cuando los investigadores revisaron la casa, encontraron listas escritas por Kitty de cosas que Lyle y Eric hicieron durante el día, para luego dárselas a José y él los castigara. Supuestamente ella esperaba a José todos los días con una lista de quejas. Los hermanos lloraron mientras contaban la historia de cómo desde niños sufrían violencias aterradoras por parte de un padre exigente y cruel, y expresiones de odio por parte de su madre. La abogada defensora mostró durante el juicio fotografías de los hermanos desnudos que José le había tomado cuando eran niños. Ellos dijeron que el abuso sexual era un secreto tan vergonzoso que nunca se atrevieron a compartirlo ni siquiera con su psicólogo. Esas confesiones, la verdad que fueron muy perturbadoras y solo estoy tocando en algunas de ellas.
Lyle contó que tenía un conejo que quería mucho, pero a sus padres no le gustaba y querían que se deshaciera de él. Pero como no lo hizo, una mañana encontró al conejo muerto en el basurero. Él nunca supo cuál de los dos hizo eso, pero siempre pensó que fue José. Otra cosa que salió a relucir es que una semana antes de los asesinatos, en un ataque de ira con Lyle, José le arrancó el tupé o peluquín que él usaba desde hacía años. Resulta que Lyle desde muy joven había comenzado a perder mucho cabello y estaba casi calvo. Eric confesó que nunca se había enterado que su hermano usaba un peluquín hasta ese momento. Como era tan joven, a nadie nunca se le ocurrió que él usaba uno, ni siquiera a la policía. Fue descubierto cuando ya estaba en prisión y otro prisionero le pegó en la cabeza y se le cayó. Me imagino la vergüenza de Lyle. Además, no son permitidos en prisión. Después de eso, los prisioneros lo tomaron a chiste y hasta llegaron a escondérselo. Así que Lyle decidió rasparse la cabeza. Los secretos familiares jugaron un papel muy importante en la estrategia de la defensa y muchas cosas salieron a la luz. La fiscalía dijo que los hermanos habían contratado a un experto en computadora para que borrara permanentemente el contenido de la computadora de Kitty, específicamente el archivo con el testamento donde posiblemente ambos estaban desheredados. Para José, ellos no eran exactamente los hijos que él quiso que fueran. En el testamento original que se redactó en 1980, los hermanos heredarían absolutamente todos y ellos querían que ese fuera el único testamento. Lyle contó durante el juicio que su padre sí le dio todos los lujos imaginables, pero al mismo tiempo era agresivo, los maltrataba física y emocionalmente. Cuando se enteró que él seguía abusando de Eric, tomaron la decisión para matarlo. Para ellos, esa era la única manera de detener los abusos. El terapeuta o psiquiatra de Kitty testificó que ella le había confesado que temía que sus hijos le fueran a hacer daño. No se sentía segura. Antes de dormir le ponía seguro a la puerta. El primer juicio duró 4 meses y medio. Sin embargo, el jurado de ambos no pudo llegar a un acuerdo si eran culpables de asesinato o actuaron en defensa propia. El juez declaró el juicio nulo, pero la fiscalía de inmediato determinó que harían un segundo juicio. El segundo juicio comenzó en 1995 y fue menos mediático. Esta vez el juez no permitió cámaras dentro de la corte. Durante el segundo juicio, el juez no permitió que se hablara del tema de abuso y muchos creen que eso afectó el veredicto. En julio de 1996, el jurado encontró a Lyle y Eric Menéndez culpables de asesinato en primer grado y los condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La defensa había logrado que se salvaran de la pena de muerte. Los hermanos querían ser encarcelados juntos, pero no se lo permitieron. Creo que esa fue la peor condena para ellos. Ellos eran muy unidos y nunca se habían separado, excepto cuando Lyle ingresó a la Universidad de Princeton. Durante años mantuvieron comunicación por medio de cartas. En una entrevista que Lyle concedió desde la cárcel, dijo que su relación nunca ha cambiado. Dijo textualmente, es muy cercana. Nos escribimos con frecuencia. Hasta jugamos ajedrez por correo, pero es un poco lento. En enero de 1997, Lyle se casó en prisión con una amiga y exmodelo llamada Anna Erickson, pero al año se divorciaron cuando ella descubrió que él estaba escribiéndose con otras mujeres. En noviembre del 2003, a los 35 años, Lyle se volvió a casar con una editora de revista llamada Rebecca Sneed. Eric también se casó en 1997 y continúa casado. En abril del 2018, luego de solicitarlo en muchas ocasiones, Eric finalmente consiguió ser trasladado a la prisión de San Diego donde estaba Lyle. Los hermanos Menéndez se volvieron a ver después de 22 años. Ya para ese entonces Eric tenía 47 años y Lyle 50. Cuando se reencontraron, se abrazaron por un par de minutos sin decir ninguna palabra. Solo lloraron. Los oficiales de la prisión los dejaron pasar 1 hora juntos a solas. Hace más de 30 años que ocurrieron los asesinatos y el crimen de los hermanos continúa fascinando y desconcertando a muchos. Ha habido múltiples películas para televisión, miniseries y documentales sobre los asesinatos. Me llamó mucho la atención, Eric dijo que su padre quería que ellos fueran exactamente como él. José quería que fueran perfectos en todo lo que hacían y siguieran sus pasos. Él era muy hábil, pero a la misma vez arrogante. Su credo para el éxito era hacer trampa, robar, mentir, pero ganar.
y sus hijos siguieron su consejo. Hicieron trampas, robaron, mintieron, pero no ganaron porque su crimen no fue tan perfecto. Durante el juicio, la defensa aseguró que el móvil del crimen había sido los constantes abusos, mientras que el fiscal sostuvo que simplemente fue por el dinero. Yo pienso que lo más importante para un hijo es darle amor y enseñarle principios. No critico la buena vida que se dieron ni los lujos, muy bien por ellos. Pues José fue un ejemplo de superación en el aspecto de trabajo. Trabajó mucho para superarse y llegar a tener todo lo que tuvieron, pero creo que falló en mostrarle cariño, decirle te amo, enseñarle valores. Creo que eso vale más. Lamentablemente, estos padres, José y Kitty, no hicieron un buen trabajo criando a esos jóvenes. Es muy triste cómo acabó esta familia. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Me encantaría saber qué opinan de este caso. Muchas gracias por verme. Nos vemos el próximo domingo. Bye bye.